pregunta si un estudiante que quiere formarse en la docencia cuando llegue, ve un plan de estudios, incluso lo comparte con su familia cuando decide elegir la carrera, si no les sorprende o si no les genera duda porque dentro de la currícula y en un primer año tienen una materia vinculada a la lectura y la escritura. Esto un poco surge a raíz de una idea que está muy arraigada en el sistema y que lleva años de trabajo, que es que leer, escribir y hablar constituyen habilidades genéricas, es decir, que se aprenden en la educación obligatoria y de una vez para siempre. A esa idea, en los últimos 20 o 30 años, se ha podido construir otra que se contrapone a partir de numerosos estudios desde distintas disciplinas que indican que uno aprende a leer y a escribir y a hablar en contextos específicos. Esta afirmación tiene profundas consecuencias para la educación superior. Vamos a mencionar tres. La primera tiene que ver con que se aprende a leer y a escribir y a hablar a lo largo de toda la vida. Y esto implica dejar de lado el pensamiento de que un estudiante cuando llega no sabe leer y escribir, es decir, dejar de lado esta idea del déficit. En segundo lugar, que no hay una única lectura, escritura y oralidad, sino que hay muchas, tantas como contextos de uso en que se desplieguen. Y en tercer lugar, y esto es muy relevante, el papel que tienen las instituciones de educación superior en relación a responsabilizarse por enseñar esas formas específicas. Esto es central y es un punto de trabajo muy importante que lleva mucho tiempo. Esas son las tres cuestiones que destacaría como de suma importancia. Cada profesor o profesora desde su espacio curricular tiene que hacerse cargo de incluir como parte de los contenidos esa enseñanza explícita en torno a las formas especializadas que adquiere la lectura, la escritura y la oralidad en relación al contenido que trabajan. Y ahí es fundamental el trabajo que el propio profesor puede hacer con relación a reflexionar y recuperar su propia historia como lector y como escritor. Y como hablante que participa de un campo disciplinar específico. Digo, es un trabajo meta de reflexión, pero que ayuda muchísimo para ver primero la complejidad, la dificultad y después para poder compartirlo con los estudiantes. Otro punto interesante tiene que ver con el tipo de textos que elegimos para que nuestros estudiantes lean y el tipo de textos que pedimos que escriban. Eso no es azaroso, digamos, la decisión es crucial. Tenemos que compartir con ellos aquellos textos que lean, que hablen, que escriban, que consideremos que son realmente relevantes para una etapa de formación inicial, relevantes para el campo y para sus primeras inserciones profesionales. No entiende o no comprende aisladamente, lo hace con otros. Y justamente en el interactuar con otros, uno advierte las propias dificultades, las dificultades del compañero, y en ese compartir esas formas de comprender, de leer y de escribir, es donde uno se hace parte de una comunidad. En la formación docente tiene una doble función. En primer lugar, por lo que recién decíamos, porque además de que la lectura, la escritura y la oralidad son especializadas, les permiten a los estudiantes adquirir identidad, adquirir agencia y adquirir participación. En muchas trayectorias educativas, el uso del lenguaje en los términos especializados se convierte justamente en el obstáculo. Entonces, poder trabajar explícitamente esto les permite avanzar y culminar sus carreras. Cumple una función democratizadora ahí. En segundo lugar, y esto es central, tiene que ver con que esta experiencia que ellos hacen en su formación docente pueden trasladarla luego a su actividad profesional. Es central
la tarea del profesor cuando busca las maneras de vincular a sus estudiantes con el conocimiento. Es fundamental que las hagan visibles, que ellos se pongan también ahí como lectores, escritores y hablantes, que pongan en juego esos criterios de los que hablábamos recién para seleccionar textos, para escribir, para hablar y fundamentalmente dialogar. Pero si ellos no lo han vivido en su formación preprofesional, es como más difícil trasladar esa experiencia. De ahí la enorme importancia que tiene hacerlo visible y sistemático a lo largo de la formación docente inicial. Si decimos que eh, la lectura, la escritura y la oralidad están atadas a las especificidades mismas de la construcción del campo de conocimiento, entendemos que es el profesor disciplinar o de la materia quien está en condiciones de ofrecer esa enseñanza. Y acá volvemos al planteo. Em, la primera clave para poder hacer esa enseñanza es reconstruir su propia historia como lector, escritor y hablante con relación a ese campo específico. También trabajar ejemplos cuando les proponemos escrituras a los estudiantes o modelar problemas. En un caso, proponer ejemplos de escritos bien resueltos y mal resueltos y compartir conjuntamente el análisis de por qué estrategias ahí aparecen para resolverlos bien o mal. Y con relación a, por ejemplo, la formulación de problemas, es muy interesante ir verbalizando los procedimientos o el pensamiento que se va poniendo en juego y el razonamiento a medida que se avanza en esa resolución. El compartir en el aula se torna central en el trabajo de una alfabetización académica. ¿Por qué? Por detrás está la mirada sociocultural y es que uno aprende con otros. Un conjunto de estudios realmente han dado lugar a esta idea. En Estados Unidos podemos mencionar el movimiento de escribir a través del currículum y en las disciplinas, con un referente, por ejemplo, como es Weiserman. En Reino Unido, el enfoque de literacidades académicas con Teresa Lillis. Tenemos también en Australia la Escuela de Sydney, y estos movimientos han dialogado en Latinoamérica con autores como Paula Carlino, Federico Navarro, más recientemente Estela Moyano también, Judith Kahneman, Virginia Zavala, entre otros.